Cambiamos radicalmente de tema, tiene que ver con que ya hace un par de meses, y digo un par de meses porque fue más o menos por enero, se hablaba que el Ministerio de Justicia de la Nación había recibido un informe del Servicio Penitenciario en el cual incluía, entre otros, Echecolás, por ejemplo, que podían incurrir en la prisión domiciliaria, muchos de ellos con tobillera. En la lista aparecen el Turco Julián, por ejemplo, y también aparece Alfredo Astiz. Y se está hablando que podrían conceder el beneficio de la prisión domiciliaria. Estamos ya en línea para tratar el tema, porque es un tema que realmente preocupa de verdad, con Mabel Cariaga, que es hija de desaparecidos. Mabel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mabel, realmente uno piensa pensar que es un verdadero disparate todo esto, porque hay una lista enorme de represores condenados a perpetua por delitos de lesa humanidad. Y en el mundo, por ejemplo, aquellos en el Holocausto, ninguno es beneficiado con la prisión domiciliaria. No, seguro. Yo te quiero hacer alguna aclaración. En enero salió una primera lista con 93 nombres de represores, entre los que estabas bien, como vos decís, el Turco Julián, estaba el Tigre Acosta, Capdevila, Donda, varios represores del grupo de tareas de la ESMA. Y esta nueva inclusión se hizo el 8 de marzo, en el cual a esa lista se incluye el nombre de Alfredo Astiz. Alfredo Astiz es muy bien conocido por nuestro pueblo, digamos, por la sociedad argentina, por ser el autor del secuestro, desaparición y asesinato de las 3 madres fundadoras del movimiento de Madres de Plaza de Mayo, entre el que se encontraba mi mamá, Esther Balestrino, Mari Ponce de Bianco y la que era la presidenta en ese momento, Azucena Villaflor de Vincenti. Además, fue el autor del secuestro de las 2 religiosas francesas, de la ciudadana sueca Dagmar Hagelin y, por supuesto, de miles de desaparecidos más. Este señor tuvo el beneficio de ser juzgado bajo la ley vigente, con el respeto absoluto de las leyes y de las normas, tuvo un juicio justo, hizo uso de su legítima defensa y a pesar de esto, él, como todo el grupo de tareas de la ESMA, fue condenado a prisión perpetua por haber cometido delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad, quiero aclarar, son delitos que se cometen contra la humanidad entera. Este señor fue condenado aquí, fue condenado en Italia, fue condenado en Suecia, fue condenado en Francia. Exactamente. Con lo cual, hablar de que podría ser beneficiado con la prisión domiciliaria es un despropósito, como lo fue en el caso de Echecolás, ¿no? Que son figuras emblemáticas del terrorismo de Estado por la cantidad de secuestros, torturas y asesinatos que cometieron. Ahora, Mabel, sin ánimo de entrar en polémicas, ¿no? Graciela Fernández Mejide manifestó que hasta el peor enemigo tiene derechos. Sí, la verdad que yo no puedo explicar por qué Fernández Mejide hace las declaraciones que hace. Yo la verdad que me ciño al derecho internacional, al derecho nacional, a esto que yo te expliqué antes, lo que tiene que ver con delitos de lesa humanidad. Estamos hablando de personas, a veces uno dice 30.000 y no se da cuenta o no relaciona que estamos hablando de hombres, mujeres, jóvenes, niños, viejos. En este país se secuestró y se desapareció a los militantes populares, a aquellos que pensaban diferente, y también se secuestró y se desapareció a las madres y a los familiares que los estaban buscando. El país se convirtió en un gran centro clandestino de detención. El Estado se convirtió en un Estado terrorista. Los responsables de semejante genocidio no pueden irse a su casa y terminar la condena en la tranquilidad del hogar. Y te quiero agregar otra cosa. El argumento que pone el Servicio Penitenciario Federal, que es por la superpoblación carcelaria, esta gente no comparte pabellón con los presos comunes. Esta gente está en pabellones especiales, no nos olvidemos de eso, que además tienen privilegios en la detención, en la cárcel. Entonces esto es como una burla que te digan, no, vamos a liberarlos porque hay superpoblación carcelaria. La otra que yo había leído también era, Mabel, buena conducta, que me pareció algo también patético, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ellos, buena conducta, yo te diría, buena conducta igual no podemos hablar de eso, pero si hubieran mostrado en algún momento algún tipo de arrepentimiento, si hubieran dicho, si hubieran contado la información que tienen sobre nuestros familiares desaparecidos, porque yo sé qué pasó con mi mamá, no sé qué pasó con el papá de mi hijo. En mi familia son 6 personas las que están desaparecidas. Mis 2 cuñadas con sus respectivos esposos, mi mamá que recuperamos su cuerpo y el papá de mi hijo. Ninguno sabe lo que pasó, salvo yo que sé lo que pasó con mi mamá. Ellos jamás dijeron nada de lo que habían hecho con los desaparecidos, jamás dijeron a quién habían entregado los niños nacidos en el cautiverio de sus madres, a qué familias se las habían dado. Hoy son jóvenes a los que se negó el derecho a la identidad. Esas personas son genocidas, cometieron hechos aberrantes, tienen que estar en una cárcel común. Y no le estamos privando del derecho, le estamos diciendo que tienen que cumplir la condena a la que fueron condenados, valga la redundancia. Esto lo decidió la justicia, lo decidió un tribunal donde se le respetaron todos sus derechos y sus garantías constitucionales. Mabel, ahí fueron condenados. Fíjate que hay un dato que marca a las claras quiénes son. Más allá de las crueldades, ¿no? Los nazis, que fueron crueles, muchos de ellos contaron que había pasado. Ellos no. Se borraron un pacto de silencio y no dijeron absolutamente nada. Videla y varios más, Menéndez, se fueron a la tumba con una enorme cantidad de historias que nunca las revelaron. Sí. Ningún detalle, nada. Totalmente. Esta es la peor perversión. Ellos respetaron a rajatabla el pacto de silencio. Y cuando había alguno, yo no sé si vos te acordás de Febrés, sí, el prefecto Febrés, sí, que fue en la primera parte de la causa ESMA. La causa 13 era el responsable. Claro. Era del primer tramo de la causa ESMA, que no se llegó a juicio oral justamente porque murió envenenado. Febrés lo asesinaron. Me acuerdo. Él estaba dispuesto, él era el responsable de entregar los niños a las familias apropiadoras. Cuando él iba a hablar, fue envenenado. Imagínate hasta dónde llega el pacto de silencio de esta gente. Y los delitos de desaparición forzada se siguen cometiendo en la actualidad. Sí. Entonces, decir que se los priva del derecho es una mentira, es otra mentira. Y hablar de la liberación de Astiz a 4 días del golpe, de la conmemoración, 32 años del golpe de Estado, es una provocación. Y vos fíjate que han ido intentando por todos los medios, con el 2x1, con las declaraciones tratando de deslegitimar los juicios, con la prisión discutiendo el número de desaparecidos. El número, sí, tal cual. Han intentado por todos los medios de que esta gente se vaya a su casa y lograr la impunidad. Y yo me pregunto, ¿no estarán pagando algunas familias que hoy nos gobiernan los favores económicos que la dictadura militar les hizo? Y yo te soy muy clara, la familia Macri, los negocios de la empresa Macri, crecieron durante la dictadura militar. Bueno, ¿te acordás de Manliva? Es llamativo. ¿No? ¿Vos te acordás de Manliva cuando empieza en la época de la Chatore? Sí, por supuesto. Por supuesto que me acuerdo, por supuesto. Entonces nosotros como sociedad tenemos que leer un poco más allá de lo que nos dicen los diarios y tratar de entender por qué pasan las cosas que nos están pasando hoy. Estamos viviendo una situación muy compleja, no solamente en lo que tiene que ver a los derechos humanos, sino a la violación a todos los derechos, que son el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna. Yo soy médica, la nota me la están haciendo acá frente al hospital donde trabajo, y te digo que veo diariamente cómo son vulnerados los derechos de la gente más humilde y trabajadora. Y la verdad que de esto también como sociedad tenemos que hacernos cargo. Lo que pasa también, yo pensaba, Mabel, ¿no? La sociedad ya juzgó, la sociedad tiene muy en claro quiénes son estos personajes, nefastos, por cierto. Ahora yo entiendo por qué volver a instalar el tema y ver el si pasa, porque es un tema que ya la sociedad lo tiene totalmente aceptado. O sea, sabemos que fueron dictadores, sabemos que fueron torturadores, que ejercieron el terrorismo de Estado, cuando tenían la suma del poder público, al igual que el nazismo, para poner un ejemplo parecido. Ahora, es un tema que no estaba en el debate social, y lo instalan, es algo que no tiene ninguna razón de ser, o yo no le encuentro un sentido, por ejemplo.
Yo por lo menos te puedo decir dos que se me ocurren en este momento. Dale. Una es la que te dije previamente, Sí. que están devolviendo favores por lo que ganaron económicamente. Vos fíjate que están implementando con otros métodos, por supuesto, porque yo no digo que esto sea una dictadura militar de ninguna manera, lo que sí digo que está en riesgo el Estado de Derecho, pero el plan económico es el mismo, basado en las importaciones de materia, en las importaciones y en la toma de deuda externa. Completamente, o sea, de acuerdo. Estamos endeudando De a pasos 5.000 y estamos en deuda, claro. Los chicos que no saben, cuando se fue María Estela Martínez de Perón había 5.000 millones de dólares. Cuando se fue el gobierno militar había 42.000. Para que se den una idea cómo nos endeudó la dictadura encima a nosotros, ¿no? Exactamente. Esa deuda después fue estatizada y la pagamos todos los argentinos. Exactamente, Esa se llamaba misma Caballo, política de ¿verdad? endeudamiento, claro. Bueno, esa misma política de endeudamiento es la que tiene el gobierno de Macri. Eso por un lado. Y por el otro lado, este ataque permanente a los organismos de derechos humanos, este tratar de romper la comunión que existe entre los organismos de derechos humanos y la sociedad, tiene que ver porque vos fijate cómo le han dado a las fuerzas de seguridad un nuevo rol, que es el de reprimir a los trabajadores que protestan por sus derechos. Lo hemos visto en las últimas manifestaciones de diciembre pasado. La represión en el sur a los pueblos originarios, la entrar al hospital Posadas, a un hospital que sea ocupado por la gendarmería. O sea, tiene que ver con esto también, ¿no? Un gobierno en nuestro país que no respeta las políticas de derechos humanos, las políticas de memoria, verdad y justicia, no puede construir una democracia con inclusión social, con justicia social, con distribución del ingreso y con condiciones de vida digna. Para mí, esas dos cosas, y debe haber muchas más por las que ponen en agenda esto y están permanentemente intentando conseguir la impunidad a ver si pasa, como vos decís. Pues es que yo en el año 80, y después de la obediencia de vida, yo estaba cubriendo la causa ESMA, donde estaba siendo juzgado Astiz. Y yo recuerdo cuando se aprueba la obediencia de vida y se homologa la ley, yo recuerdo estar ahí, y él nos hizo a todos los periodistas una especie de pito catalán, y se nos reía en la cara. Claro. Y después lo volvió a ver preso, y Astiz, como el Tigre Acosta y tantos otros más, pero Astiz fundamentalmente, es como un emblema de la dictadura. O sea, tocar esto es un cachetazo al honor de las madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, de desaparecidos, hijos de desaparecidos, porque Astiz es todo un emblema. Es algo... Es un cachetazo a la dignidad. A la dignidad humana, ¿no? Y a la dignidad social. A la dignidad humana. Es un cachetazo a la dignidad y es un cachetazo a toda la sociedad. Totalmente. Porque los familiares hemos sido más afectados o directamente afectados, pero toda la sociedad argentina fue afectada por lo que fue el terrorismo de Estado. Y la verdad que es tal cual lo que vos decís. Es una provocación a los organismos. Y vos sabés, porque conocés perfectamente nuestra historia, que nosotros siempre hemos luchado dentro de las instituciones. Siempre. Y por eso yo remarco que las condenas se hicieron en juicios justos. Entonces no hay por qué salir a decir hoy que tienen que irse a su casa. No tiene ningún sentido. Los genocidas tienen que estar presos en las cárceles. Totalmente. Esta excusa, además de que está enfermo, de que tiene cáncer de próstata, yo no minimizo ninguna enfermedad según lo que dicen, porque yo no sé si se hizo algún peritaje, algún estudio, claro. Si hay peritos que dicen que no puede ser tratado en la cárcel, jamás no se le prohibió ir al Hospital Naval. Astiz ha estado siempre atendiéndose en el Hospital Naval. No amerita que vaya a su casa. No amerita para nada, tiene las condiciones para ser tratado en la cárcel donde está. Y como vos decís, es un símbolo de lo que fue la violación de los derechos humanos y de durante lo peor, la dictadura. de lo peor, de entregador, de lo peor. Y de gran cobarde, porque fue el primero que se rinde las Islas Sándwich. Cuando él supuestamente era un comando de inteligencia militar, y él se rindió sin tirar un tiro. Solamente era valiente para torturar y entregar. Valiente para secuestrar a mujeres que buscaban a sus hijos, a religiosas francesas, a jóvenes, y la verdad que
que después se infiltró, no sé si te acordás, en el centro piloto de Francia, donde se reunían los exiliados franceses, y después en Malvinas se rindió, habiendo también llevado a la muerte a un montón de soldados, sí, señora, de soldados, de jóvenes conscriptos en esa época. La verdad que es un personaje nefasto de nuestra historia. Te mando un beso muy grande, gracias por esta nota. Muchas gracias a ustedes. Y un beso para todos. Gracias, Muchas gracias.